Buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a la segunda sesión del ciclo de conferencias de EY Nicaragua, Nueva Ley de Rótulos en Nicaragua, organizado por EY Centroamérica, Panamá y República Dominicana. Les agradecemos nos hagan llegar sus preguntas por medio del botón de Q&A que está ubicado en el panel de control en la parte de abajo de sus pantallas. Las mismas serán contestadas por nuestros expertos al finalizar la sesión. Esta sesión está siendo grabada y la grabación se compartirá con ustedes por medio de correo electrónico. Debido a que la situación actual nos obliga a estar cada persona en nuestro hogar, les pedimos disculpas de antemano por cualquier tema de comunicación o conexión que podamos tener el día de hoy. El día de hoy nos acompañan Yaosca Meléndez, quien será nuestra moderadora el día de hoy. Si me ayudan pasando la presentación, por favor. Gracias, Yaosca. Yaosca Meléndez es una profesional con más de 12 años de experiencia. Se desempeña como gerente en la práctica de controversias fiscales y sus áreas de especialidad son procesos de fiscalización, procedimientos administrativos tributarios, así como administración aduanera y municipalidades. Bienvenida, Yaosca. También tenemos el día de hoy a Eira Espinosa. Eira tiene 10 años de ejercicio en la contaduría pública y 8 de ellos en el área fiscal. Tiene experiencia en revisión y elaboración de declaraciones, auditorías de cumplimiento fiscal y apoya en procesos de due diligence para transacciones y adquisiciones. El día de hoy también nos acompaña José Olivas. Es un profesional con más de 20 años de experiencia. Se desempeña como gerente en la práctica de impuestos y sus áreas de especialidad incluyen estructuras fiscales y asesorías corporativas. Bienvenido, José. Hoy también nos acompaña Víctor Valle. Es abogado y notario con alrededor de 10 años de experiencia. Es licenciado en Derecho por la Universidad Politécnica de Nicaragua y ejerce como senior en EY Law Nicaragua. Sin más, les dejo con Yaosca Meléndez, quien será su moderadora, gerente de controversias fiscales para EY Centroamérica, Panamá y República Dominicana. Adelante, Yaosca. Muchas gracias, Paulina. Buenas tardes a todos y primero gracias por acompañarnos. Estamos en la segunda sesión de ciclo de conferencias que iniciamos la primera sesión en enero de este año. El objetivo de este ciclo de conferencias es más que todo compartir con ustedes las experiencias y ver un poco las actualizaciones en las normativas que estamos teniendo a nivel nacional en temas de cumplimiento y también marcos regulatorios. Y también el objetivo de compartir un poquito la experiencia en los casos cuando no hay una normativa implementada, pero sí hay directrices nuevas de parte de las entidades regulatorias. Asimismo, por favor, tomar en consideración de que las imágenes que se presentan, que están en la presentación que preparamos, es solo de temas ilustrativos. También, dado al tema del día de hoy, que es la ley número 1054, ley de rótulos, nuestros panelistas hicieron una breve presentación en donde abarcan los temas y definiciones que son elementales y básicos para entrar después ya a una discusión de la ley, pero sí es necesario tener primero la base y entender ciertas definiciones que establece la ley de rótulos. También vamos a tener un tema al final de la presentación, un proceso de preguntas y respuestas. Nosotros vamos tomando las respuestas, las pueden ir haciendo por medio de la herramienta de Zoom. Y al final de la presentación nosotros vamos a irlas abordando con ustedes. Entonces los dejo con nuestros panelistas para que vayamos avanzando. Buenos días a todos. Mi nombre es Víctor Valle, como bien me presentaban. En esta ocasión yo les voy a hablar acerca de los aspectos jurídicos relevantes acerca de la ley. La ley en sí viene estableciendo lo que es su objeto y campo de aplicación. ¿Puedes continuar, por favor, a la siguiente diapositiva? Sí, ok, la siguiente, por favor. El objeto de la ley lo determina claramente, que es regular lo que es la publicidad y la propaganda que se realice en todo el país, siempre tomando en cuenta el ordenamiento y desarrollo urbano, suburbano y hasta el rural, y tomando siempre como base lo que son los medios tecnológicos. Algo importante que señalar en esta ley, que a diferencia de otros ordenamientos, esta ley es de carácter nacional, es de orden público, pero al decir carácter nacional, lo que quiero hacer énfasis en que aplica para los 153 municipios del país.
La ley viene a regular todas las formas de publicidad que se realicen en Nicaragua, como bien les decía, de forma física y importante mencionar un elemento que es que no es de uso personal y puede ser impreso por cualquier medio o expuestas tecnológicamente, ubicadas en áreas, importantísimo, de dominio estatal o municipal y que sean visibles con la finalidad prácticamente de promocionar una marca o un comercio en sí. La misma ley nos da a establecer una serie de conceptos que para efectos de su entendimiento son importantes y los hemos enumerado prácticamente en esta exposición. El primer concepto, si puedes continuar por favor, ya Oscar. Gracias. El primer concepto viene siendo lo que es el rótulo. El rótulo en sí viene siendo la estructura de la cual se compone, el anuncio publicitario que esté establecido en el área público-privada. Este puede ser de forma permanente o temporal. Básicamente, como la ley está basada simplemente sobre lo que son los rótulos, de aquí nace todos los demás elementos y conceptos jurídicos que son muy relevantes en esta exposición. La siguiente, bueno, mejor dicho, siempre sobre el tema de rótulos, hay que aclarar de que en este momento la ley tiende a confundir, lo que es el rótulo, o mejor dicho, la palabra tiende a confundir lo que es el rótulo y se le atribuye una connotación tangible o intangible. Básicamente lo que hay es digamos, una especie de ambivalencia sobre lo que es el rótulo en sí, si es tangible o intangible. En este momento la ley lo que señala es que, bueno, el entendimiento, y es que el espíritu de la ley nos señala que el rótulo viene siendo algo tangible, algo que se pueda ver de forma física, porque la idea es transmitir a la luz pública una marca o un comercio en sí, como lo había mencionado. Si nos vamos a las definiciones en sí, no tenemos claro si es como les decía, lo que es intangibilidad del rótulo aplicaría la difusión por medios tecnológicos, ya sea televisores, computadoras, grabadores, equipos de video, pero como les decía en un inicio, lo que aplica en este momento viene siendo una transmisión física de lo que es el mensaje publicitario. Otra definición importantísima es lo que es área pública. El área pública se entiende como que son aquellas áreas que son propiedad del Estado en sí o del municipio. Para todos los efectos son propiedad del gobierno y obviamente para utilizarse para el bien común, y en este espacio es que se establecen lo que son los rótulos. Es importante aclarar de que en Nicaragua hay una situación de propiedad que debe ser regulada, porque al día a día es que el tema jurídico de las propiedades nos llevan a tener un poquito de confusión con respecto a lo que es público y lo que es privado. Hay veces en que las áreas no coinciden con las establecidas en catastro y las áreas registrales. Sin embargo, para todos los efectos, se entendería de que los espacios que sean del Estado en sí, o que al menos sean reconocidos públicamente como parte del Estado o del municipio, es donde se puede establecer un rótulo. Mobiliario urbano, el conjunto de elementos urbanos que se encuentra dentro de las áreas públicas mencionadas. Mobiliario urbano bien puede ser, como vemos en la diapositiva, lo que es las paradas de buses. Aquí en Nicaragua es bien común que en las paradas de buses se encuentren espacios publicitarios donde se puedan establecer rótulos, o no, pues por lo general lo tienen los espacios. Algunos están ocupados y otros, en otros casos no. Esto nos lleva a declarar o puntualizar de que lo que son estos espacios nos da a pensar de que también el Estado puede participar como una persona jurídica que preste el servicio de publicidad. En el caso de los aeropuertos tenemos espacios publicitarios donde efectivamente hay una publicación de alguna marca o negocio.
que también así sucede en los puertos, puede también suceder en los puertos fronterizos, en las aduanas, además de las paradas de buses como les mencionaba anteriormente. Paisaje urbano se entiende como paisaje urbano, que es todo aquel espacio que abarca lo que es urbano o suburbano dentro del municipio. Perdón. Esto le da características, como bien decía, del municipio le da características muy particulares dentro del entorno y que, por supuesto, según el espíritu de la ley, debe ser amigable con el medio ambiente. En ese sentido, hay que aclarar de que por lo menos en Managua no tenemos una regulación especial con respecto al paisaje urbano, pero sí sucede en lugares como Granada, donde se tiene que tomar en cuenta los tipos de construcciones que hay. Como si bien es cierto, la idea es proteger el patrimonio histórico. En el caso del municipio de Granada se tiene que mantener una especie se tiene que mantener un mismo orden de construcciones y ese orden de construcciones no pueden ser alterados de ninguna manera, y para efectos de la rotulación, todo aquel que planee establecer rótulos debe respetar ese mismo paisaje urbano. Otro punto, y es quizás el más importante, prestadores de servicios de rotulación y publicidad. ¿Quiénes son? Para efectos de la ley puede ser persona natural o jurídica, o también puede ser una persona pública o privada, como bien decía, también inclusive el Estado podría ser un prestador de servicios de rotulación y publicidad, según lo que nos establece la ley. La idea es que todo aquel que se dedique a la fabricación de rótulos y la prestación de servicios de propaganda y publicidad está abarcado dentro del alcance de esta ley. También es importante considerar quién es el propietario del área donde se ubica el rótulo, la afectación del área de dominio estatal o nacional, quién es quien fabrica el rótulo, el prestador del servicio de publicidad, como bien lo mencionaba, el dueño de la propiedad intelectual, que no necesariamente tiene que ser el que está publicando en Nicaragua. Ahí viene un juego de entendimiento sobre quién es quién, quiénes son las partes que están involucradas en el desarrollo comercial de las marcas y sobre todo cómo lo están planteando dentro de los rótulos para efectos de establecer quién va a ser el responsable. También el licenciatario de la marca, que también es parte de ese juego de roles en donde hay que identificar quién es quién. El licenciatario de la marca viene siendo el titular de una marca en el país, que no necesariamente es su dueño. El distribuidor o comerciante, que tampoco necesariamente es licenciatario de la marca. Y por supuesto, como ya lo he mencionado un par de veces, es la relación con el entorno, el respeto al medio ambiente y las condiciones urbanísticas propias de cada lugar. ¿Cuáles son las excepciones de la ley? La ley es bien clara con respecto a establecer excepciones sobre lo que aplica o no aplica para rótulos a efectos de quién tiene las obligaciones. Nos señala 2 puntos bien claros, que los rótulos instalados que estén en el interior de edificios que no sean visibles desde el exterior, y los rótulos pintados, adheridos o adosados a la pared, que instalen personas naturales en viviendas para señalizar su profesión o oficio. Es bien común también en Nicaragua de que en las casas particulares, los que ejercemos profesiones libres, sea abogados, entiéndase abogados, contadores, bien pueden poner un rótulo en su casa. En este caso, están exentos de la aplicación de la ley, siempre y cuando las dimensiones del rótulo que tengan en su casa no sea mayor a 0.50 metros cuadrados, es decir, un rótulo bastante pequeño que no implique, digamos que atraer toda la atención del lugar, pues, donde está ubicado. Y bueno, y refiriéndome a la primera excepción, son aquellos rótulos que efectivamente, como lo dice, no sean visibles desde el exterior, entiéndase aquellos que están dentro de una tienda. Ahí ya viene en juego lo que podría ser interpretado como por la municipalidad, como que es una tienda a la luz pública, si lo está o no lo está. Y pues como podrían observar en el texto de la ley, se le da amplias facultades a cada municipalidad, quien tendrá cada uno un criterio diferente para establecer qué es rótulo que esté visible desde el exterior y si ese rótulo para ellos efectivamente lo es como rótulo o no lo es. Entonces no estarían obligados a pagar el impuesto que corresponde. Importante, ahí era
ver un punto de lo que estaba antes y de lo que está en la actualidad. Es decir, antes de la ley de rótulos, que viene a regular a nivel nacional y que viene a establecer obligaciones municipales a todos los contribuyentes de manera igual, es decir, todas las municipalidades tienen que reconocer los impuestos relacionados a publicidad y propaganda que establece la ley de rótulos y no puede establecer o requerir unos impuestos diferentes. Lo que habíamos visto antes de la ley de rótulos es que prácticamente cada municipio regulaba diferente cómo era que iba a tributar o cómo era que iba a recaudar estos impuestos de rótulos. Es decir, la municipalidad de Matagalpa te cobraba un impuesto o te cobraba unos estándares o una tasa diferente por unos rótulos, mientras que la municipalidad de León te cobraba igual en concepto de impuestos de rótulos una tasa diferente. Entonces no se tenía, o por lo menos el contribuyente o la compañía, cuando iba a hacer un tema de cómo decir, de preparación o plan de publicidad a nivel nacional, no podía ser como un presupuesto porque prácticamente se quedaba a discrecionalidad de la municipalidad a cuánto iba a tasar ese tipo de impuestos. Con la nueva ley de rótulos prácticamente viene a unificar este tema a nivel nacional. Obviamente te establece una categoría por municipios, pero va a depender, pero sí se tiene como un estándar de los tipos de rótulos y la tasa o impuesto por cada rótulo. No sé, ir hacia ahí nos podés un poquito indicar. Hola. Sí, así como comentaba, con la ley que entró en vigencia y ahora para 2021 sí se unificó en cuanto a la tarifa, porque ya está establecido de forma general cuánto es la tarifa por dimensiones y por tipo de rótulos. Lo que vino a hacer la diferencia es por el tema de la clasificación, porque recordemos que ahora con la ley de rótulos, los municipios cada uno tiene una clasificación distinta. Entonces eso es lo que va a hacer la variante entre un municipio y otro, la clasificación, porque ya la tasa ya está establecida. Ok, nos está indicando José, no sé si estás aquí con nosotros para que nos sigas explicando un poco sobre los impuestos a nivel de detalle, los impuestos municipales tributarios que se estableció con la ley de rótulos. Sí, sí, por favor, regresamos. Bueno, ya tenés en la pantalla. Como decía, tenemos 4 clasificaciones establecidas por la ley y una quinta categoría que podría ser aquella considerada como los rótulos que no están contemplados en las otras categorías. Esto es muy importante porque el legislador nos está diciendo que prácticamente todo rótulo está sujeto a una tasa o a un impuesto. Según las dimensiones, según el tamaño, va a ser clasificado ya sea por la misma ley o incluso por la misma municipalidad a través de su normativa interna. Empezamos con los rótulos fijos a edificaciones. Bueno, este concepto quizás es si podemos avanzar a la siguiente slide, por favor. Este concepto tal vez es el más fácil de explicar porque es toda aquella estructura que de alguna manera soporta un anuncio publicitario, bien sea a través de una estructura metálica o bien puede ser la misma edificación la que sustenta o sostiene el anuncio publicitario. Es decir, puede ser que el anuncio esté pintado y aún así debe cumplir con los requerimientos específicos. Cada tipo de, o cada clasificación de rótulo tiene una autorización anual que debe ser requerida o solicitada de forma inicial al establecimiento de ese rótulo y básicamente está considerado dentro de las edificaciones o sujetos en edificaciones, aquellos en paredes, en techos, en marquesinas, cortinas metálicas, en toldos. Aquí es importante señalar que no está referido en esta clasificación a los toldos que suelen transportarse en eventos especiales, sino que está referido a los toldos que sirven como en terrazas o en alguna estructura dentro de un comercio. Y también aquellos que están adosados a la pared. La siguiente clasificación es los rótulos fijados al terreno. Estos son los más tradicionales, son
aquellos rótulos que de alguna manera tienen que ser construidos e instalados de una manera particular, por lo cual la ley también, y es algo que mencionaba Víctor con anterioridad, ahí es donde la ley también regula a aquellos prestadores de servicios de publicidad que también podrían no ser los que sean propietarios de la estructura. Aquí tenemos una eterna discusión, ¿no? A nivel municipal, porque si nos vamos a aspectos eminentemente de código civil y otros elementos, podemos establecer de que estas estructuras son movibles y pueden ser susceptibles de traslado. Incluso la misma ley habla de remoción y traslado o reubicación. Entonces, aquí tenemos que considerar de que para efectos de esta ley, todo aquello que tenga un origen o una partida directa desde el suelo debe ser considerada como fijada al terreno. Estas estructuras, por lo tanto, no entrarían a la discusión de que si son o no son bienes muebles o inmuebles. Básicamente, todas las estructuras metálicas o de otra naturaleza que puedan representar un medio o un instrumento para transmitir una publicidad o un mensaje deben de considerarse como fijado al terreno. Tenemos ejemplos de pantallas eléctricas, pasarelas publicitarias, lo que le llamamos monumental de gran tamaño, mediano y pequeño, así como las mega publicidad. Si querés, por favor, avanzamos al siguiente, porque aquí tenemos varios tipos. Tenemos las vallas publicitarias, tenemos los tipos T, de mediano y gran tamaño, los mopeds, ¿verdad? Que son aquellos que están principalmente en los bulevares, aquellos que tienen algún tipo de animación. Continuamos, por favor. Y aquí hay algo muy importante. La ley estableció a aquellos dentro entre los bienes muebles urbanos, a los cestos de basura, las casetas y las bancas de buses. Aquí es muy importante porque partimos de que no hay ningún costo, pero esto no es exacto. Para que no haya un impuesto que grave este tipo de instrumento publicitario, debe de haberse consentido por parte de la municipalidad o de la autoridad respectiva. En el caso de transporte, pues obviamente ya sea el Intrama o el Ministerio de Transporte e Infraestructura. Ahí tenemos que considerar precisamente que la alcaldía debe aceptar que esa publicidad está exenta del pago de tributos. La siguiente clasificación estaríamos en rótulos móviles. Yaosca, por favor, hacia atrás. Gracias. Este tipo de publicidad, hay un gran interés en que se defina porque muchas compañías tienen dentro de su flota vehicular publicidad y la ley no es muy clara sobre este particular. Si sacamos como analógicamente lo que establece la ordenanza municipal, habla de transporte muscular y esta connotación a nivel de mercadotecnia tiene dos sentidos. Uno es propiamente el que te desarrolla tu participación en el mercado y podría interpretarse también como un transporte prestado por tercero que presta precisamente el servicio de transporte a las operaciones de la compañía. Entonces, la ley no es muy clara en ese particular. Sin embargo, y lo vamos a explicar un poco más adelante, sí es posible que le otorgue la categoría de rótulo móvil a este tipo de publicidad. Luego tenemos una cuarta clasificación, que son los rótulos temporales. Los rótulos temporales, como su nombre lo señala,
son aquellos que están establecidos o que tienen una vida específica en un corto periodo de tiempo. Usualmente está referido a mantas, también a publicidad que pueda ser colocada en sitios donde se están desarrollando construcciones. Sin embargo, también podría existir un rótulo temporal que corresponda a una campaña publicitaria en específico por la naturaleza de una temporada, bien puede ser Navidad, por ejemplo, a un acontecimiento deportivo, unos Juegos Olímpicos, un Mundial de Fútbol, el Supertazón, o, como decíamos, épocas, ¿no? Como podría ser en este mes, muchos comercios utilizan el mensaje de amor y amistad. Algunos pueden ser el Día de la Madre, meses patrio, etc. Si pasamos, por favor, a la siguiente. La quinta clasificación, que es muy importante, que no está establecida en la ley como una clasificación propiamente dicha, está basada en el artículo 7. El artículo 7 señala que cuando se requiera de un permiso para el establecimiento de rótulo y no, el rótulo que se va a establecer no está dentro de una clasificación clara, es posible que la municipalidad le establezca un tratamiento específico basado en las clasificaciones que establece la ley. Por eso ustedes, si observan, tal vez en la siguiente, por favor, esta es repetida, pero si ustedes observan, hay E, F, G, H, cuando realmente la ley solamente estableció 4 clasificaciones, y es precisamente en esas que se pueden marcar las establecidas en el artículo 7. Son variaciones que pueden darse, ¿verdad? Aquí claramente la clasificación habla de servicio terrestre, lo que pudiera suponer que solamente aquellas compañías que prestan el servicio de transporte son las que están obligadas al pago de impuestos o de tasas relacionadas con el permiso de rótulo. Sin embargo, como señalamos, con base en el artículo 7, es posible que esta clasificación le otorgue la alcaldía municipal. ¿Cuáles son los conceptos principales que debemos de recordar en relación con esta ley de rótulos desde el punto de vista fiscal? Bueno, tenemos el pago del impuesto anual. Esto está previsto a realizarse durante el mes de enero de cada año. Aquí es muy importante y más adelante entiendo que lo vamos a conversar, el establecimiento de los inventarios iniciales de rotulación, porque recordemos que esta ley entró en vigencia a partir del 1 de enero. Todavía no existe una reglamentación, pero incluso la misma ley establece que eso no impide la aplicación de la norma, la aplicación de la ley en su carácter general. Porque el legislador entiende que brindó suficientes elementos para poder llevarla de aplicación inmediata. Luego tenemos el trámite de renovación y permiso. Esto es importante porque, como bien se señala en el anterior punto, el periodo de permiso es de 1 año. Entonces, por eso es importante tener el inventario inicial de rotulación, porque te permite cuantificar no solamente lo que vas a pagar o a requerir autorizaciones específicas, sino también porque hay que dar rótulos de baja. Y de no hacerlo, se está expuesto a multas y sanciones que vamos a ver más adelante. Otro detalle muy importante es la rotulación masiva. Se permite la rotulación masiva, y aquí hay o por lo menos hemos identificado que existe una confusión al considerar que la rotulación masiva solamente está dirigida a grandes contribuyentes. No, lo que está diciendo la ley es que la rotulación masiva va a tener un impuesto especial para los grandes contribuyentes que coloquen dentro de sus puntos de distribución tales rótulos, pero un contribuyente o un principal contribuyente no está exento
de publicitar y de pagar los impuestos cuando utilice algunos puntos de distribución que podrían ser de igual forma, pulperías, podrían ser también otros negocios. Ahora hay muchas alianzas comerciales donde algún negocio o comercio realiza también actividades en conjuntas con otros, y ahí hay que ser muy cuidadosos con estos temas de permisología ante la municipalidad respectiva. Y luego tenemos, siguiente slide por favor, las tasas de aprovechamiento del espacio público para los rótulos. En este son las tasas que deben de pagar previo a la instalación o a la reubicación aquellos que prestan los servicios de instalación de los rótulos. Sin embargo, este es una especie de servicio que le estamos pagando de previo a la alcaldía municipal para que también le dé como su nombre lo señala, un aprovechamiento del espacio público. En segundo lugar tenemos la tasa para supervisión de instalación de megarótulos. Este también es un servicio que tienen autorizado las alcaldías a prestar, y se basa básicamente en el 5% del impuesto anual equivalente, en concepto precisamente de una supervisión que debe prestar la alcaldía municipal. Como toda ley, como toda norma, pues también existen las excepciones, ¿verdad? Estamos hablando de los rótulos que puedan tener o colocar instituciones como los bomberos, la Cruz Roja, y aquí hay un detalle muy interesante. También se le permite a los micro y pequeños emprendedores durante su primer año de operación. En temas fiscales todos sabemos que el primer año de operación es o inicia desde el primer mes en que se generó un ingreso. Entonces hay que ser muy cuidadosos en ese particular, porque un rótulo podría pasarse del mes de diciembre, donde se hace el cierre, y el periodo del año de gracia que tiene un pequeño emprendedor, pues puede verse trasladado incluso hasta el año siguiente. Y otras excepciones muy interesantes o muy particulares son las que se colocan a nivel artístico en paredes públicas o lugares públicos que tienen una expresión artística. También la nomenclatura urbana, las señalizaciones viales y aquellos rótulos temporales indicando algún peligro o alguna situación que podría ser, por ejemplo, la destrucción de una carretera bajo una temporada de lluvia. Muchas gracias, José. Bueno, obviamente todos o la mayoría ahorita de los contribuyentes que tienen operaciones no solo en la Municipalidad de Managua, sino a nivel nacional, acaban de terminar el 31 de enero del 2021 lo que es la obligación del impuesto de matrícula. En algunas municipalidades se vio o tuvieron algunos la oportunidad ya de declarar su primer impuesto de rótulo. Era un poco, ¿qué nos puedes hablar en relación de cómo fue la implementación de la regulación de la ley 1054 en este periodo del 2021? ¿El contribuyente estaba listo? ¿Los funcionarios públicos o la misma municipalidad estaba lista para implementar esta regulación? Un poco, ¿qué nos puedes compartir de la experiencia que tuviste con estas declaraciones? Bueno, este año fue bastante especial. Como sabemos, hasta 2020 el impuesto de rótulos lo veníamos declarando de forma electrónica para los que tenían la posibilidad de hacerlo, y que era para la Municipalidad de Managua, en el formulario de matrícula, que había un espacio donde incluía las tarifas por tipo y dimensiones. Entonces, al final el contribuyente autoliquidaba de forma fácil y rápida el impuesto de rótulo. Ahora, con 2021, que se hace con la ley, se reforman las tarifas, pero no así el formulario. Entonces, ¿qué es lo que hizo que cuando no nos reforman el formulario, no nos actualizan las tarifas de rótulo, entonces nos mandan a que declaremos en físico? Y la municipalidad
lo que hizo fue, de forma alternativa, estableció un procedimiento que fue la famosa constancia de rótulo y no rótulo. Pero para tener esta constancia teníamos que presentar una serie de documentos que muchas veces, hasta que llegábamos a la ventanilla única de urbanismo, nos decían que había un requerimiento adicional. Entonces esto fue lo que vino a causar bastante dolor, por así decirlo, porque era un tema de tiempo, porque muchas veces el contribuyente no estaba preparado para la cantidad de información que nos estaban requiriendo, y además la cantidad de contribuyentes que estaban queriéndolo hacer al mismo tiempo. Entonces todo eso hizo un poco complicado este procedimiento para 2020. Ahora, no estaba el formulario listo para esta declaración, y creo que tampoco el funcionario, porque no estaba listo para procesar, volvemos a lo mismo, a la cantidad de información. Porque, por ejemplo, llegabas al momento de que te emitieran tu constancia de rótulo y te pedían el detalle de los rótulos que vos tenías. Entonces, si el contribuyente no tenía su inventario de rótulos, entonces esto ya era una carrera contra el tiempo. Y además te estaban pidiendo una foto por cada rótulo. Imagínate si tenés una cantidad bastante considerable de rótulos y que en el penúltimo día te pidan una foto por cada rótulo. Entonces esto fue lo que hizo bastante complicado, consumió bastante tiempo y fue un poco frustrante, creo que para ambos lados, tanto para el contribuyente como para el funcionario. En algunos casos el funcionario fue flexible, vamos a reconocerlo, que no admitió que se presentara una foto por tipo de rótulos, por ejemplo, pero esto lo que nos viene a dar es que el contribuyente tiene que estar preparado, y que era lo que veníamos hablando en la primera conferencia, que el contribuyente tuviera su inventario, así como el contribuyente que sus ingresos dependen de unos productos, ¿por qué no tomar ese mismo procedimiento o algo parecido para tus rótulos, para que estés preparado para el próximo año? O para los que todavía no lo han hecho, porque algunas veces llegabas a la ventanilla y llevabas tu detalle y o no coincidía, o bien te daban, hubo un caso hasta que te dieron una constancia de no rótulo y llegabas a pagar, y ahí cuando llegabas a pagar te decían, no, si tenés un rótulo. Entonces, y si no tenías vos, o tal vez son personas que no tenías tu inventario, no sabías dónde dónde está ubicado, porque en tu detalle tenías que decir dónde está ubicado, el tipo y las dimensiones. Entonces todo esto hizo bastante complicado, pero también creo que fue un tema de aprendizaje para ambos lados para futuro, ¿verdad? De cómo debemos de estar preparados con respecto al impuesto anual de rótulo. Eira, en la experiencia, ¿viste que hay en teoría, esta ley de rótulo tendría que venir a unificar el sistema o la manera de cómo se tiene que recaudar este impuesto o estas obligaciones municipales? En la experiencia, ¿viste un tema de unificación a nivel nacional con todas las municipalidades? ¿O viste una diferencia en lo que es la municipalidad de Managua, que obviamente tiene todas las plataformas de sistema y se podría decir que también tiene la mayor capacidad de funcionarios públicos disponibles al contribuyente para hacer este tema de recaudación, un poquito como dar abasto a todos los requisitos de solicitudes? Un poco también si nos puedes compartir de esa experiencia. Ok, bueno, aunque la ley de rótulos lo que viene es como a unificar lo que es en cuanto a tarifas, ¿verdad? Pero bueno, siempre dentro de una misma clasificación distinta por departamento, pero aún así cada municipalidad está actuando de forma distinta en cuanto a los requerimientos que te está pidiendo para la emisión del documento, como en este caso de la Managua de la constancia de rótulo, que incluso tiene establecido los requisitos por tipo de constancia que te van a emitir y por tipo de contribuyente. Entonces creo que de momento, pues creo que no. Estás en mute. Un poco recapitulando, Eira, entenderíamos que en la actualidad se podría decir de que no, que queríamos ver un poco, no existe al día de hoy, ya con la implementación de la ley de rótulos al 31 de enero del 2021, todavía no tenemos un formulario a nivel nacional para declarar este impuesto, y un poco también como los sistemas para verificar cómo es las diferentes obligaciones municipales. No, a la fecha todavía no lo tenemos. ¿Sí? Incluso pasamos la fecha para la declaración y pago del impuesto y todavía no, porque claro, el tiempo entre que salió la ley y que tocó la fecha para declaración y pago, pues creo que fue bastante corto, y creo que es lo que hizo que a la fecha todavía
tanto a nivel de sistemas como a nivel de requisitos, no ha sido implementado de forma unificada para todo el país. Claro, que ahí es donde el punto de lo que hablábamos en la última sesión o en la última conferencia, que es lo que debería también de aprovechar los contribuyentes o las compañías, es no esperar a que venga y esté el formulario, y sino ellos primero ordenarse, de ver qué es lo que tienen y lo que no tienen, realmente no verlo solo desde un aspecto negativo y esperar de que la municipalidad me establezca lo que es que me requiera, sino ser un poco en ese sentido proactivo y de que vayan ordenando y entender específicamente qué es lo que tengo de rótulos a nivel nacional. Creo que es un poquito también lo que se debería de tomarlo no como una desventaja, sino tomarlo como una ventaja y ser proactivo en ese sentido, y aprovechar un poco de la experiencia con la Alcaldía Municipal de Managua. Sí, totalmente. Víctor, explícanos un poco en este tema con la ley de rótulos, ¿qué se puede hacer contractualmente con las agencias de publicidad? Obviamente, un poco de lo que se habló con la ley de rótulos, te establece nuevas definiciones, se tiene que ir a hablar con las agencias publicitarias de previo a que hagan el tema de instalación de una campaña. Hablemos ahorita un poco como hablaba José. Ahorita en febrero viene el Día del Amor de la Amistad, miramos todo el tema de lo que son restaurantes y todo, ya la promoción, y después del amor y la amistad viene Semana Santa. ¿Cómo el contribuyente tiene que trabajar de mano con las agencias publicitarias? Y también si tal vez nos puede hablar un poco cómo manejo yo si yo no soy dueño del local y estoy arrendando y al final no manejo la publicidad que se da en el exterior del lugar donde arriendo, pero obviamente hay una publicidad del módulo que estoy alquilando. Tal vez si nos puedes hablar un poco en la materia legal o contractualmente, ¿qué podemos hacer? Bueno, gracias, Yaosca. Con respecto a la duda, tenemos una ventaja, es que en Nicaragua hay un principio de libre contratación en el cual se tienen que tomar en cuenta todos los aspectos comerciales siempre y cuando no contravengan las leyes en el país. En ese sentido, para poder abordar bien un contrato, para empezar, cada contrato es diferente, a pesar de que tengan elementos similares, cada contrato es diferente, pero para poder analizarlo, hay que identificar primero los actores con respecto a lo que es la implantación de los rótulos y con respecto a quiénes son los titulares de la propiedad intelectual que se va a establecer en el rótulo, con respecto a la agencia de publicidad, si hay distribuidores de por medio. Y una vez identificado quiénes son las partes dentro de un contrato, lo que tiene que hacerse es establecer, o bueno, aclarar cuáles son las responsabilidades de cada una de esas partes. En sí, cada contrato, como te decía, es diferente y podría ser que haya una confusión con respecto a las obligaciones que debe tener una agencia de publicidad con respecto a la aplicación de la ley. Podría ser que en algún contrato establezcan quién debe ser el obligado para hacer el pago y declaración de este impuesto de rótulo, y siempre y cuando coincida con lo que establece la ley no habría ningún problema. Pero básicamente la idea es que los contratos sean revisados de forma íntegra y sean ajustados para que no contravengan la ley. En este sentido, Víctor, nos puede aclarar, con el marco regulatorio de la ley de rótulos actual, el contribuyente o la compañía puede delegar la obligación municipal a las agencias publicitarias. Le puedo decir, mira, vos me montás todo el tema de la propaganda de todo el año, pero vos también te haces responsable de los impuestos municipales que se deriven. ¿Se puede hacer ese tipo de delegación de impuestos? Bueno, conforme al artículo 14, que es claro con respecto a ese tema, dice que el responsable del pago del impuesto es la persona natural o jurídica de que se trata la publicidad del anuncio, es decir, que es el dueño de la publicidad del anuncio como tal. Y al final lo zanja de forma directa, dice que este impuesto no podrá ser trasladado a los puntos de distribución, a las pulperías, a las ventas, distribuidoras o negocios similares. Es decir, que este impuesto no puede ser transmitido. La obligación de pago del impuesto no puede ser transmitida. No, pues estamos claros. Entonces entendería que igual aplica para el caso de si yo alquilo un módulo en el centro comercial, todo el tema de impuestos municipales de publicidad, tengo que hacerme responsable, yo, beneficiario de la publicidad que se está presentando. Un poco para el control de ver qué se puede ver
que mi centro comercial, si se compromete a hacerme ciertas publicidades, si la voy a requerir o no, un poco en ese sentido. Sí, al final es el beneficiado con la publicidad el que debe efectuar el pago. Podría ser que alguien efectúe el pago en nombre de otro, pero para efectos de la ley siempre tiene que ser el pago realizado y enterado por quien va a ser beneficiado por el rótulo implantado. El dueño de la marca, el dueño del negocio que se está rotulando y que se está publicitando. Okay, perfecto. En su momento, cuando José nos estaba explicando un poco en temas de definiciones básicas y del tema un poco del objetivo de lo que estaba regulando la ley, tal vez ahí tener un entendimiento sobre las obligaciones municipales, si tiene un tratamiento igual a todos los tipos de contribuyentes o tiene diferentes tratamientos en dependencia de la clasificación del contribuyente que hace la municipalidad. Bueno, aquí la ley en realidad solo establece clasificaciones especiales para el tipo de rótulo. Voy a regresar un poco a lo que mencionábamos al inicio, y es que hay que tener como visión de que la norma procura gravar con un impuesto todo aquello que se considere publicidad y un mensaje. Cuando estamos hablando de publicidad, entendemos que hay un objetivo de parte de un comercio en específico por transmitir la seguridad de que su bien o servicio cuenta con una calidad y que llena las expectativas de un consumidor. Entonces, eso es lo que pretende la ley gravar, ese tipo de mensaje. Eso requiere también un sinnúmero de digamos, parámetros para poder establecer qué impuesto se debe pagar según el rótulo. Y es ahí donde la ley clasificó los tipos de rótulos. Sin embargo, para el caso de grandes contribuyentes, le estableció un impuesto especial, por decirlo de alguna manera, para la publicidad que va dirigida a sus distribuidores o que es colocada en los puntos de venta de sus distribuidores. Decíamos que no hay que confundir el hecho de que este valor especial exime de tal responsabilidad a los contribuyentes regulares y a los principales contribuyentes. No, lo que pasa es que le estableció una tarifa especial porque la ley entiende de que son aquellos productos o aquellos comercios que requieren de una publicidad masiva. Sin embargo, todo aquel que realice una publicidad en puestos de venta, sean propios o no, tienen que pagar el impuesto. Por ejemplo, en una pulpería, si querés establecer un rótulo o en una ferretería, en algún otro tipo de comercio, en el que vas a poner tu publicidad, aunque sea en una pared, vas a pagar por el impuesto. ¿Cuánto vas a pagar? Dependiendo no solo del tipo, sino también de las dimensiones, ¿verdad? Puede ser que esa variación es la que está, digamos, puede ser de alguna manera cuestionada o que un consumidor, un comercio tenga la duda de dónde, pero es ahí donde cada municipalidad tiene esa facultad de clasificar. Tal vez ahí, José, nos puede ver, retomando un poco, sí sabemos que la ley establece ciertos conceptos en temas de rótulo y después unas subclasificaciones que dicen que van a ser reglamentados. En la actualidad, pues al día de hoy que estamos teniendo este webinar, no tenemos una reglamentación de la ley 1054. O sea, cómo realmente el contribuyente puede saber cuál es la clasificación que le corresponde, cuando en algunos casos, como decir, hay un área gris del tipo de publicidad que el contribuyente utiliza. Pues un poco hablemos de casos de la que hablamos, pues de publicidad en vehículos, publicidades que no cumplen los estándares. O sea, ¿qué opciones tiene el contribuyente para presentar su declaración del impuesto municipal? Y por lo menos en los casos, en las municipalidades donde no las han presentado y después en las municipalidades en donde ya las presentó y después que las presentó hizo una autorrevisión y determinó de que realmente lo que declaró no es lo que corresponde,
puede presentar alguna sustitutiva. O sea, ¿qué podemos hacer? ¿Esperamos la reglamentación o somos proactivos y vamos avanzando? Si nos puede hablar un poco de eso. Bueno, en principio hay que tomar en cuenta que la ley es clara y habla de que su vigencia es a partir de su publicación y insisto, hay elementos suficientes para su aplicación. Si bien es cierto, hay elementos que deben ser regulados, pero en términos generales, una alcaldía puede aplicarla, incluso si tiene normativas ya autorizadas, como una ordenanza municipal que te permite o que te regula esto. Eso hay que partirlo. Entonces, por lo tanto, hay que tomar en consideración de que todo contribuyente debe en este momento realizar o iniciar con su levantamiento de inventario de rótulos para poder actualizar los permisos correspondientes, los que ya están vencidos o los que están próximos a vencerse por la anualidad que establece la ley. Y sobre este particular, nosotros hemos tenido en varias ocasiones discusiones sobre cómo debemos documentar esto. Hay muchas formas, auxiliados de algunos instrumentos o figuras jurídicas en las cuales se busca un reconocimiento de, al menos, de las fechas y de las expresiones que hace un comercio, ¿no? Entonces, como bien señalaba Eira, hay requerimientos especiales en cada municipalidad con los cuales hay que ir jugando o adaptándose. Pero lo principal es cumplir con la norma, cumplir con la ley, utilizar los parámetros que establece la ley, ¿verdad? Sobre todo en cuanto a las dimensiones y los pagos que deben de realizarse, los impuestos que les son aplicables. Sí hay zonas grises, como vos lo mencionás. Insisto, en el caso específico, el transporte de carga, ¿no? Algunos consideran que solamente es a ellos que se les está grabando con el impuesto, pero si nos vamos al espíritu de la transmisión de un mensaje comercial y un hecho de publicidad, pues podemos considerar de que hay elementos también a favor de las municipalidades para cobrar este impuesto. Siempre hay que recordar que en este tipo de servicios de transporte, ya sea acuático o aéreo incluso, el terrestre es el más claro, se deben de guardar dimensiones específicas también para cumplimiento de las normas precisamente de transporte, ¿verdad? Puede ser señalizaciones reflectivas para cuando se conduce de noche, indicación de qué producto se está transportando, si es peligroso o un material inflamable, etc. Por eso es importante hacer esa diferencia entre el concepto del mensaje que se está enviando. A partir de ello podemos ubicarlas bajo los parámetros que establece la ley en este momento. Claro. Un poco también... Perdón que te interrumpa. Y hablando propiamente de lo que preguntabas también, de los recursos, ahí hay que tomar y tal vez disculpamos el tema de la sustitutiva, o sea, por ejemplo... Sí, correcto. A eso entiendo un poco que el 31 de diciembre todo el mundo necesitaba esa matrícula y esa solvencia, y lo que a veces es lo que dicen, como dicen, realmente lo que la municipalidad te dice está pintado, está escrito en piedra, siempre digo yo, pero ¿qué podemos hacer si yo ya revisé y realmente no coincide? Pues no, correcto. Esa publicidad. Exacto, sí, se me escapaba que lo quité en enero. Si no la ley te permite, o te establece la utilización de los recursos administrativos para el caso. Aquí hay diferencias, sí, porque no vamos a tener una resolución que deriva de un ajuste, sino que hay que forzar la negativa de la municipalidad. No basta con que te diga no te doy la matrícula, no basta con que te diga que no estás cumpliendo con la declaración del impuesto de rótulos. Tenés que forzar el documento sobre el cual va a versar tu reclamo para poder encarrilar los recursos respectivos. Pero básicamente, y de forma clara a tu pregunta, son los recursos administrativos correspondientes los que caben dentro de esta situación. Entenderíamos entonces lo de la ley 40 de revisión y apelación. Exactamente. Okay. Ahora, un poco tal vez retomando, Víctor, en relación de los contratos con agencia, porque prácticamente esto viene a cambiar la ley de rótulos, la manera en cómo se hace publicidad, y a cambiar un poco también, ya no es como
vas a trabajar de la mano con tu equipo de mercadeo al cómo ejecutar esa publicidad. ¿Hay algún punto en que las compañías pueden, o los contribuyentes pueden ver contractualmente con las agencias al momento de establecer un tema de publicidad o publicidad masiva o establecimiento de campañas, que puedan utilizarlo como ventaja? Pues algunas herramientas o que se pueda ver en el sentido como para homologar lo que la agencia esté ejecutando con el inventario de rótulos, un poco para crear, como decimos, los soportes cuando yo voy a presentar mi inventario de rótulo ante la municipalidad, que ello venga acompañado con otros documentos de terceros. Sí, en sí, como te decía en la anterior pregunta, existe la ventaja de que hay libre contratación, y entonces las partes en cada una de las relaciones contractuales que tengan pueden sentarse y discutir los temas que consideren a bien, ya sea las especificaciones del rótulo, la forma que lo van a hacer y algún tipo de característica especial. Siempre y cuando este tipo de regulaciones contractuales no afecten o no dispongan alguna contravención a la ley expresa, no hay ningún problema, lo pueden hacer libremente. También hay que tomar en cuenta, y esto es algo que creo que no lo mencionamos, además de respetar la ley, la moral y las buenas costumbres, la alcaldía te podría solicitar en cualquier momento que en los casos de la mega publicidad, un 20% de ese rótulo, de ese mega rótulo, para efectos de campañas de divulgación ambiental. Es decir, que al final de cuentas, el dueño de un mega rótulo tiene que tomar en cuenta eso. Y esto solo por mencionar alguna restricción en particular, pues. Al final, pueden realizar en un contrato todo lo que les parezca mejor para efectos comerciales y para efectos de la prestación de servicio en los casos que aplique, pero siempre y cuando esto no venga a ser una contravención a la ley. Claro, sí, también lo que se está viendo, si ellos con eso se puede generar otro soporte adicional del inventario de rótulos que tiene, obviamente, como la agencia la que va a ejecutar lo que son todo, la instalación, o sea, sería como otro documento adicional que el contribuyente en mano con la agencia podría ir generando. Ya no es solo lo que podría ser como un preámbulo de ese famoso, o de lo que hemos hablado, pues del famoso inventario de rótulos. Ahora también ahí, Eira, cuando José y Víctor nos estaban explicando un poco de la ley de rótulos, se habló un poco, o se habló de la figura de la renovación de permiso de instalación de rótulos. ¿Esto qué significa? No significa que ya con la declaración que los contribuyentes hicieron el 31 de diciembre al 31 de enero se terminó la obligación, o sea, como dicen aquí, nos vamos a volver a ver con la municipalidad sobre este tema. ¿Qué nos puedes hablar un poco? Ok, con respecto a esto, vamos a retomar el tema cuando hablaba José de la vigencia del permiso de la instalación, que tiene una vigencia de 1 año, pero también hay una excepción para aquellos rótulos que no son de carácter permanente. En este caso, la ley nos dice que el permiso para este tipo de rótulos va a ser establecido en el reglamento, entonces estamos a la espera para ese tipo de rótulos cuánto va a ser la vigencia. Pero para el caso de los que son de carácter temporal y su vigencia es de 1 año, nos establece que 45 días previo al vencimiento debemos hacer la solicitud de renovación. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando hacemos la renovación o no la solicitamos, entonces ahí viene el tema de sanciones. Si el rótulo sigue, la ley establece a cargo de quién va a estar la desinstalación del rótulo, en el caso de que yo no lo retire, ¿verdad? Si no lo retira el propietario, la municipalidad lo puede retirar y te lo va a cargar a vos, que sos el propietario del rótulo. O bien puede estar la multa por la no tramitación del rótulo, que va a ser el 100% del valor del impuesto, y además te van a revocar el permiso. Entonces tenés que quitarlo, tenés que pagar el 100% de multa, y también está el tema de que si no pagué a tiempo, si no pagué a tiempo está un recargo moratorio del 5%. Entonces está todo ese tema. Además, la ley establece que en el reglamento se van a decir cuáles son los requisitos que debemos de presentar para la renovación del permiso. Todavía no tenemos qué requisitos se van a pedir, pero
como a forma de aprendizaje de lo que vivimos en este 2021, si ya sabemos qué es lo que, al menos en Managua, el Departamento de Medio Ambiente y Urbanismo requiere para la renovación o bien para la instalación, y es casi la mayoría de documentos que presentamos ahorita, que es la carta de solicitud, un documento que detalla el tipo de rótulos, la ubicación. Bueno, creo que ya estamos fuera de tiempo. Bueno, entonces básicamente, de momento lo que tenemos es lo que ya sabemos que se presentó para 2021, mientras no tengamos lo que se va a establecer en el reglamento, o no sabemos si va a mantener los mismos requisitos, pero estar pendiente con el tema de inventarios, cuándo se nos va a vencer, porque podemos incurrir en multas, y no solo las multas, sino que además lo que nos van a recargar por desinstalarlo y cualquier otra repercusión, porque también si el rótulo tiene algún tipo de daño, también nos pueden recargar un 10% del valor del impuesto anual. Entonces es muy importante darle seguimiento, tomar el inventario y darle un seguimiento cada cierto tiempo de cómo está, porque incluso la ley establece lo que acabo de hablar, ¿verdad? Que si está deteriorado el rótulo nos puede recargar un importe. Gracias, Era. Sí, estamos ahorita en el tema de respetando el tiempo de cada uno de nuestros participantes. Muchas gracias. Estamos viendo que el tema de preguntas, tenemos bastantes preguntas. Creo que tal vez ahí vamos a ver un poco con José, porque hay mucho tema sobre el tema de grandes contribuyentes y el tema de rotulación masiva. Creo que José fue claro en el sentido de que el momento o lo que establece la ley y las limitantes legales es que el impuesto no puede ser trasladado prácticamente, y tal vez ahí José nos reforzaba o aclarar en el sentido de que la ley prácticamente establece de que el responsable no es el lugar donde se tiene el rótulo, sino quien se beneficia de esa propaganda. O sea, entonces prácticamente sí hace un tema de relación de quién es el dueño de ese bien que se está promocionando por medio de ese rótulo. Entonces tal vez sí, por favor, podemos volver a tocar ese punto, porque sí, dentro de las preguntas que más, por lo menos identificado en el panel, son varias preguntas. Nosotros, no todas, por el tema de respetar el tiempo, se van a poder contestar en este panel, pero sí nosotros nos comprometemos de mandarles las respuestas, hacerlas llegar por su correo electrónico. Pero sí hay una de las preguntas reiteradas, está relacionada, uno, sobre el tema de grandes contribuyentes y rótulos masivos, y el otro un poco sobre la clasificación de rótulos, que como se aclaró al inicio, es un tema de que no está reglamentado, pero que sí nosotros estamos un poco de que se puede ir avanzando en el tema de levantar el inventario, aún no teniendo el reglamento. Exacto, así es. Bueno, en relación con la primera pregunta, y también las estoy observando por acá, nos preguntan que si el costo puede ser trasladado al distribuidor. En este caso, no. Esto va muy ligado también a lo que vas a considerar como un gasto deducible en la declaración anual. Entonces, básicamente, aquí se trata de que, como ya Oscar lo mencionaba muy bien, el mensaje, ¿quién se ve beneficiado de ese mensaje? Ese es el punto de partida que debemos de considerar. No es en sí el comercio que está vendiendo, es la marca que se está posicionando, es el bien que se está difundiendo o el servicio. Entonces, en ese particular hay que considerar que como gran contribuyente podés colocarlo, tenés derecho a una tasa especial de impuestos, ¿verdad? Pero debes comunicar dónde van a estar estos puntos y, por supuesto, tenés que asumir como gran contribuyente ese impuesto. No podés trasladarlo a las pulperías, no podés trasladarlo a la ferretería. Estos son ejemplos que establece la ley, pero no son totales, ¿verdad? O sea, solo trata la ley de ejemplificar puntos de distribución, porque dentro del punto de distribución puede haber un sinnúmero de tipos de comercio, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, un productor de materiales de construcción, por ejemplo, que es gran consumidor, puede publicitar en la ferretería, sí, pero ¿quién va a pagar ese impuesto? El fabricante de los materiales de construcción. Un
importador o fabricante de productos de consumo masivo, ya sea alimenticios o de uso personal, tiene puntos de distribución, ¿quién va a pagar por esa publicidad? Ese fabricante o ese importador, no la pulpería, no el distribuidor. Entonces, sobre ese particular, la ley pues, establece, como decía, un impuesto especial, pero para la publicidad masiva de este tipo de contribuyentes. Pero el responsable siempre va a ser él. Y lo segundo que conversábamos, ¿verdad? Es relacionado con la clasificación. La ley establece parámetros y dentro de los valores que se establecieron están clasificaciones especiales. Hay algunos que usan un lenguaje puramente de mercadotecnia, ¿verdad? Y ya ellos ya tienen dentro de sus relaciones comerciales, ya tienen qué significa una valla, qué significa un moped, qué significa un rótulo T. Ya esas especificaciones existen. Y también no tenemos que olvidar que la ley no derogó ninguna ordenanza o normativa de alcaldía que haya sido publicada con anterioridad a la ley. Por lo tanto, su vigencia se mantiene firme en lo que no vaya en contra de la ley. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos por participar. Yo creo que antes de cerrar esta conferencia, sí me gustaría saber o me gustaría escuchar un poco a los panelistas de qué es lo que recomiendan en este tema de la ley de rótulo y su nueva implementación, que evidentemente no es algo que se acabó al 31 de enero del 2021, sino es algo que obviamente prácticamente está empezando, por lo menos desde mi perspectiva, y creo, o por lo menos me gustaría verlo desde un punto de mejora, de que tanto el contribuyente puede tomarlo como de mejora y ver, como decir, no esperar que venga la municipalidad a tocar la puerta y a fiscalizar este impuesto. No sé qué es un poco el mensaje que tal vez nuestros panelistas nos puedan compartir para cerrar esta sesión. Bueno, agradecerles a todos por el tiempo y por acompañarnos en este segundo webinar. Y más que todo tomar de la experiencia, ¿verdad? Ahorita 2021, de que es importante, es bastante importante que estemos preparados con un inventario de rótulos. Y no solo por el tema de lo que vamos a pagar a la municipalidad, también desde un punto de vista comercial, ¿verdad? Porque el inventario nos va a dar esa visibilidad de que posiblemente podemos tener algún rótulo pintado, alguna estructura que fue de una publicidad pasada, que fue una temporada pasada, que fue una campaña pasada, y ahí también viene el tema de la deducibilidad, ¿verdad? Darle ese input que, ajá, si te estamos pagando un impuesto de un rótulo, de una campaña que ya no es generador de renta, entonces ahí viene el punto de que también la DGI nos puede ajustar ese gasto. Entonces también el tema del inventario creo que es algo clave en este tema de rótulos, no solo para efectos de alcaldía, sino para efectos de DGI y también para un tema de flujo efectivo de la compañía. Sí, también de mi parte solamente reiterar lo que está señalando Eira. Hay distintas formas que podemos documentar esto. Aquí sí hay mucha, llamémosle, creatividad jurídica de cómo hacerlo, ¿verdad? Auxiliémonos de los fedatarios públicos y hay que cumplir con el requisito principalmente, como bien señala Eira, y hemos señalado también a lo largo de esta conferencia, de este panel, las repercusiones que tienen de cara a la declaración del impuesto sobre la renta del 2021, ¿verdad? Vamos a considerarlo un gasto deducible o no, y de aquellas multas y sanciones que pudieran derivar de los incumplimientos de la norma. Correcto. Y de mi parte me sumo a lo que han dicho Eira y José. Adicionalmente, tomar en cuenta el tema de propiedad intelectual, identificar quiénes son los titulares de sus marcas, revisar contratos y de tal manera que tengan suficientes documentos para acreditar la titularidad de los rótulos y también para ir deslindando responsabilidades conforme a lo que establece la ley. Muchas gracias, entonces. Gracias a todos, que tengan buen día. Hasta luego.